Comunicación educativa en castellano. Instituto Superior de Educación Santo Tomás. Guías didácticas. Las guías en el proceso de enseñanza-aprendizaje son una herramienta más para el uso del alumno, que como su nombre lo indica, apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encausan, tutelan, entrenan, etc. Como vemos, muchos sinónimos. En cada sinónimo vemos un matiz distinto. Cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente. Hay múltiples guías didácticas, como ya lo hemos mencionado, y todas tienen objetivos distintos. Hay guías de motivación, de aprendizaje, de comprobación, de síntesis, de aplicación, de estudio, de lectura, guías de observación, de visita del espectador, guías de refuerzo, guías de nivelación, guías de anticipación, guías de reemplazo, entre otros. Para la elaboración de una guía didáctica, como docentes de un área o especialidad específica, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es imprescindible que aprendan mis alumnos? ¿Qué les interesa? ¿Cómo quiero que aprendan? ¿Qué tiempo y materiales necesito para lograrlo? ¿Cómo sabré si lo han conseguido? Algunos requisitos básicos que deberíamos tener presentes al confeccionar una guía. El objetivo, la estructura, el nivel del alumno, la contextualización, la duración y la evaluación. Lee los materiales compartidos y realiza tu propio resumen. Mucho ánimo, espero que te haya ayudado este video.